Buenas. Hoy les hablaremos de la diferencia entre la palabra hispano y la palabra latino, que muchas personas se confunden con ello. Pero antes vamos a mostrarle el avance de mi nuevo proyecto, el juego Cookie Sam, el cual será lanzado próximamente en la plataforma de Kickstarter. Espero su apoyo, su aprobación. Muchas gracias. Bueno, para hablar de la diferencia entre la palabra hispana y la palabra latino, tenemos que remontarnos hasta los mismos inicios de las palabras. Por ejemplo, la palabra latino viene de unos pueblos itálicos. Cuando llamamos pueblos itálicos, eran los pueblos que poblaron todo el área de lo que hoy se le llama claramente Italia. Eran pueblos de origen indoeuropeo que se asentaron en esa área. Se dice que la palabra italo viene de la palabra carnero o ternero, que en ese idioma se le dice italum. Bueno, en esos pueblos habían unos que estaban en el centro de la región, que se llama, le decían latinos porque la región se llamaba Latinum. Es como ponerme un ejemplo, en la República Dominicana, lo de la región del Cibao le dicen cibaeños. Entonces, a esos pobladores del centro de esa área del Latinum se le denominaban latinos o latinos. Bueno, ¿qué pasa? Que estos pueblos poco a poco fueron conquistando los demás pueblos del área hasta conformar lo que se le llamó luego el Gran Imperio Romano. Bueno, como todos sabemos, el Imperio Romano abarcó casi toda Europa, Euroasia de aquellos tiempos. Fue conquistando cada vez más y más pueblos, más y más regiones. Entre ellas conquistó la región de la península ibérica, que es donde se encuentra España y Portugal. Esa península ellos le llamaron Hispania. Debemos también de saber que en esas penínsulas los habitantes de ellas eran los íberos, celtíberos, excúsenme, etcétera. Había más, pero no lo tengo ahora mismo en la memoria. Esos pueblos eran más y más viejos que hasta los mismos itálicos. Eran descendientes muchos de los celtas, etcétera. Bueno, al Imperio Romano conquistarlos, le denominaron a esa área Hispania. Ok, hasta ahí entendemos. ¿Qué pasa? Que esos pueblos fueron tan divididos y se dividió tanto que cada uno debo de decirle anteriormente que el latín o la lengua de los latinos fue la lengua de la aristocracia en el Imperio Romano. Entonces, los derivados del latín fueron como los que hablaban en las diferentes regiones, los galos, que después fueron los franceses, lo hispano, que fueron en Hispania, que después fueron los españoles, etcétera, en Portugal, etcétera. Entonces, estos idiomas derivados del latín son lo que nosotros conocemos ahora como los idiomas latinos, que es francés, portugués, español, italiano y rumano, que era el más alejado. Ya sabemos eso, sabemos la diferencia. Al
conquistar, los pueblos europeos conquistar América, entonces pasó a también traer todos sus idiomas y todas sus lenguas hacia acá e imponerlas o implantarlas. Ya ahí entonces todo el que hablaba ese tipo de lenguas con el tiempo se lo denominaron latinos. Ok, francés, portugués, italiano, romano y español. Esos 5, por ejemplo, todo el que habla esos idiomas o son de origen de esos idiomas se le denominan latino. ¿Cuál es la diferencia de la palabra hispano? Que hispano es primordialmente el que habla español, no esos otros idiomas. Por ejemplo, ahí tenemos nuestra México, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, todos esos pueblos que su lenguaje primordial o su primer idioma es el español, se denominan hispanos. ¿Qué pasa? Tenemos el caso de Haití. Haití es latino, es un país latino, pero no es hispano. Es latino porque su idioma, el francés, o el de donde se domina su idioma principal, que es el creol, es el francés, y el francés es de origen latino. Entonces, Haití es un país latino, pero no hispano, igual que Brasil. Brasil, su idioma principal es el portugués, que se deriva del latino también. Entonces los brasileños son latinos, pero no hispanos. Diferencia de un argentino que su primer idioma es español. Entonces los argentinos son hispanos y latinos a la vez. Bueno, espero que le haya gustado. Muchas gracias y nos veremos luego.